estimados hermanos, límites de autoridad. Hermanos, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Para Él nada hay imposible. Nuestro Señor solo da la palabra y las cosas son hechas. De eso no tenemos que tener duda. Y nuestro Señor dio autoridad a sus siervos, a sus hijos, a los apóstoles, a los que habríamos de creer en Él. Dios dio autoridad. Pero yo quiero que entendamos esta mañana que sí hay autoridad, pero toda autoridad tiene un límite. Hasta dónde el cristiano puede actuar y hasta dónde ya no puede actuar. Usted va, no, pero es que el Dios es Dios todopoderoso y al que cree todo le es posible. Y podemos empezar a hacer una mezcla de todo ese tipo de promesas. Pero al final, las cosas van a ser no como usted y yo queremos, sino conforme a la voluntad de Dios. La autoridad que Dios ha delegado en nosotros, o en usted y en mí, debe de estar o siempre está sujeta a la voluntad de Dios. Nunca nuestra autoridad va a sobrepasar la voluntad de Dios. Y eso debemos de tenerlo muy claros. En el libro de Marcos capítulo 16 versículo 17 hay unas palabras que muchas veces, hermanos, las tendemos a malinterpretar. Y dice así, mire: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, dice nuestro Señor Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunas veces, hermanos, creo que usted y yo en más de una ocasión hemos visto que no se ha cumplido esa palabra. Vamos a orar por el enfermo y el enfermo, en vez de sanar, se fue. Amén. No sé, bueno, si usted nunca ha orado por un enfermo y se siente mal después que se da cuenta que el enfermo por el que usted fue a orar, en vez de sanar, partió para la presencia de Dios. Y dice el pastor, lo sanó completamente. Sí, pero no era esa lo que esperábamos, ¿verdad? Esperábamos que el enfermo se restaurara, pero no, el Señor se lo llevó. Algunas veces, hermanos, quizás ha ido a orar usted por una persona que tiene algún tipo de posesión y el demonio se queda, no se va. Mejor nos fuimos nosotros. ¿Ah? Y entonces vemos como que hay algo que no concuerda. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? Mire, fíjese que el hermano agarró la culebra y lo mordió y se murió. Y la palabra dice de que no le iba a hacer daño. Fíjese que el hermano sabía que lo que iba a tomar era lagnate o malatión. ¿Se acuerdan de malatión? Ya casi no hay, ¿verdad? Y fíjese que él dijo de que como era hijo de Dios no se iba a morir, y ahí lo estamos velando. Hay límites de autoridad, hermanos. Y nosotros como cristianos debemos de estar conscientes de esas situaciones. No se trata de que vamos a poner a prueba a Dios. Si es verdad, Él dio autoridad sobre nosotros como hijos suyos, debemos de entender que esas autoridades tienen límites, como toda autoridad. A ver, ¿cuántos hombres mandan en su casa? Uno. ¡Qué valor! ¿Ah? Cuando no está la esposa, pues, levantemos. Cuando no está nuestra esposa. Pero en la casa, aquí no. Hay una autoridad. ¿Hasta dónde llega su autoridad o no? Aquí, ¿quién manda? Dios, dice el pastor, mire. Dios ha puesto límites de autoridad y niveles diferentes de autoridad. Y nosotros como cristianos debemos de entender ese tipo de límites y ese tipo de niveles de autoridad. ¿Hasta dónde yo puedo ordenar? ¿Hasta dónde yo puedo mandar? Porque muchas veces, hermanos, nos equivocamos y creemos que tenemos autoridad absoluta. No, y es que como yo soy hijo de Dios y como mi palabra tiene poder. ¿Cuántos creen que su palabra tiene poder? Sí, pero ese poder tiene un límite y no va a ir más allá de lo que Dios permite. No se trata de que porque mi palabra tiene poder
y que yo tengo poder en la lengua, porque así dice la palabra, ¿verdad? No significa de que todo lo que yo exprese va a ser, porque yo lo he dicho. Por eso el título se llama Límites de Autoridad. Para que no nos equivoquemos y no nos frustremos y no nos sintamos muchas veces decepcionados porque lo expresamos, lo hablamos, lo declaramos, lo decretamos y de todo lo que hablamos y decretamos, nada se cumplió. Es que estábamos fuera de autoridad, estábamos en un nivel de autoridad que no nos compete. No sé si me entiende. Hermanos, muchas veces no va a sanar el enfermo, porque la causa de la enfermedad puede ser diferente. Una de ellas, hermanos, es una prueba de fe. Otra situación puede ser, la enfermedad puede ser un azote por la rebelión. Puede ser un azote porque muchas veces la necedad de nosotros rebalsó el vaso de la paciencia de Dios y dijo: este fulano no entiende, solo de esta manera. Y usted puede llegar a orar y a orar muchas veces y el enfermo no va a sanar. Porque la enfermedad ha llegado y Dios la ha permitido para que aquella persona reconozca que depende de Dios. Así es que entendamos hasta dónde nosotros podemos y a dónde nosotros no podemos. Muchas veces, hermanos, se ha dado la situación que se ora por el que tiene un espíritu inmundo, y el espíritu inmundo está quieto ahí, no se mueve. Y usted ordena y le dice: no, en el nombre de Jesús, porque el Señor dice que echaremos fuera demonios, y el demonio no se va. Y lo que usted quizás algunas veces no sabe, no se ha dado cuenta, es que el fulano poseído tiene trato con el maligno. Y mientras él no rompa ese trato, no va a haber cambio. Muchas veces la persona que está endemoniada directamente, como decimos, como lo conocemos, ha hecho un pacto con Satanás. Y mientras él no clausure ese pacto, ese trato o ese acuerdo, por mucho que usted ore, no va a salir. Porque la misma persona le ha abierto su puerta y le ha concedido dominio y derechos sobre sí mismo. Y eso solo él lo puede hacer. No sé si me entiende. Ahora, es muy diferente cuando un espíritu inmundo toma posesión de una persona sin permiso consentido. Ahí sí el cristiano puede llegar y en el nombre de Jesús echar fuera aquel demonio. Debemos de conocer, hermanos, nuestros límites de autoridad. Hermano, el cristiano equivocadamente muchas veces anda atando a Satanás. ¿Ya han oído ustedes? Dice: no, vamos a atar ese espíritu, vamos a atar a Satanás. Y yo digo: no han aprendido a hacer nudos, porque siempre se les desuelta. Siempre anda libre el condenado. Amén. Y es que el cristiano nunca, nuestro Señor Jesús le dio autoridad para atar demonios. Nunca. No lo vamos a encontrar en la Biblia. O sea, la gente ha creído y piensa y dice: en el nombre del Señor yo ato este demonio. ¿De dónde lo va a atar y cómo lo va a atar? No se puede. Nuestro Señor Jesús fue tentado en el desierto y el Señor en ningún momento, Él tenía el poder o no tenía el poder para atar a Satanás, pero no lo ató. Simplemente le resistió. Simplemente le resistió. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender a resistir. Dice Santiago capítulo 4 versículo 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y ¿qué dice? Y él huirá de vosotros. ¿Por qué no dice él átenlo? Porque no es para nosotros el atarlo. Digo, por si usted ha oído muchas veces que llegan los hermanos a orar y dicen: vamos a atar ese demonio para que ya no siga molestando, y a los días se le soltó, pues siguió molestando. Es que no es esa nuestra autoridad. El cristiano no puede atar. Si Cristo no lo hizo, simplemente le resistió. ¿Sabe por qué? A pesar de tener poder para atarlo, es que hay un tiempo señalado para que se dé cada cosa en la vida. Hay un tiempo señalado para cada cosa en nuestra vida. El libro de Eclesiastés dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Y el tiempo de atar a Satanás llegará.
pero no nos competirá a nosotros atarlo. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 al 3 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató. Él, de parte de Dios, este ángel, él es el que tiene la autoridad. En el tiempo que Dios señale, entonces será atado. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Pero el cristiano no tiene esa potestad. El cristiano no tiene esa libertad, no tiene esa autoridad. Entonces no nos engañemos. ¿Hasta dónde Dios nos ha dado autoridad? Si nosotros lo que podemos hacer es echar fuera a un demonio. Esa autoridad sí le ha sido dada a la iglesia. Esa autoridad sí le ha sido dada a los cristianos. Y no, muchos dicen: yo voy a reprender al demonio. Mire, reprender es regañar. Reprender es regañar. Amén. Y se queda ahí el demonio todo enojado ahí en una esquina, va todo triste, vino el pastor y me regañó. No, la autoridad es echar fuera, sacar de acá y mandar fuera. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Amén. Esa es la autoridad que Dios nos ha dado. Hermanos, el cristiano no puede decretar. El cristiano no puede decretar. Sí podemos anunciar decretos de Dios, pero decretar de nosotros mismos para que a través de nuestra palabra forzar la mano de Dios, eso no lo podemos hacer. Y no nos engañemos tampoco. Si es cierto, la boca tiene poder, pero no más allá del que Dios permite, y no vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no puedo decretar bendición, yo no puedo decretar prosperidad, yo no puedo decretar nada sobre nadie, ni siquiera sobre mí mismo. No sé si me entiende eso. Lo que sí puedo anunciarle a usted, los decretos que Dios ha hecho. Por ejemplo, el decreto de Dios es que el que camina en integridad será bendecido por Dios. Eso sí le puedo anunciar, el decreto que Dios ya dio. Pero yo no puedo decretar prosperidad en su vida, porque no depende de mí el que usted sea prosperado, sino que depende de la relación que usted tenga con Dios, porque el que prospera es Dios y no soy yo. Amén. Yo no puedo decretar. Así es que si usted es que a mí yo fui a una iglesia y el pastor ahí me decretó que iba a prosperar y hasta ahora en vez de mejorar he ido en peor, es que el pastor no puede decretar. Y no estoy hablando de mi pastor Manuel, ni de ningún otro pastor. No, ningún pastor puede decretar. Podemos anunciar los decretos, podemos anunciar lo que Dios ya ha decretado con anticipación para el hombre, pero no pasar. Esa no es nuestra autoridad. Hermanos, nosotros no podemos, otra forma que tenemos y que muchos nos movemos, se mueven por eso, porque declaremos. Su boca tiene poder, declare que esa enfermedad usted ya la venció. Y viene la gente y declara: pues yo declaro en el nombre de Dios que esta enfermedad ya no la tengo. Y se murió de eso. ¿Ya lo han visto? No podemos declarar por nuestra propia cuenta. Ahora, si Dios le ha revelado, si Dios le habló, si Dios utilizó alguno de los canales para comunicarse con usted y poder declarar una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, entonces háblela. Pero de su propio corazón usted no puede declarar. Usted no puede decir: de ahora en adelante esto va a ser así porque yo lo he declarado. No puede, no tiene esa autoridad. Sí podemos anunciar la palabra de Dios. Sí podemos anunciar lo que Dios nos ha declarado, lo que Dios puede declarar, pero no de nosotros mismos. No es porque a mí se me antoja, no es porque al siervo se le antojó declarar tal cosa y va a ser así. No es así. No es esa nuestra autoridad. Conozcamos, hermano, nuestros límites. ¿Sabe usted que hay males que Dios permite en nuestras vidas y solo Él los va a quitar? ¿Sabe usted que hay males que Dios ha permitido? Hay situaciones, dificultades, problemas, enfermedades, llámese lo que usted quiera llamarle. No los va a mover nadie más que solo Dios. Ejemplo de estos: primer libro de Samuel, capítulo 16, 14. Dice:
el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Oiga, detengámonos un momento a meditar cuáles fueron las causas por las cuales el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Yo creo que David bien conocía las consecuencias y por eso le rogó allá en el Salmo 51, no me eches de tu presencia ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía las consecuencias, qué es lo que pasaba cuando el Espíritu de Dios se aparta de la persona. Cuando el Espíritu de Dios se aparta de nosotros, hermanos, quedamos completa y totalmente desprotegidos. Amén. Para usted que cree que el Espíritu de Dios no hace nada en la vida del ser humano, créame, la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es protección. Mire, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No significa que Dios tiene espíritus malos, significa que había quedado desprotegido y que cualquier espíritu inmundo podía llegar a hacerle la vida de cuadritos. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de Saúl. ¿Quién lo había permitido? Dios. Dice la historia que buscaron un tañador y ese tañador era David, y que cuando David llegaba empezaba a tocar el arpa, el espíritu se quedaba ahí apartado, pero no se iba. Cuando el tañador se iba, el espíritu ahí estaba, no se iba. David no llegó a echar fuera el demonio, no llegó tampoco a reprenderlo como muchos creemos, no. Simplemente cuando él empezaba a tocar el arpa, el espíritu se quedaba quieto por allá. Amén. Pero cuando dejaba de tocar el arpa, el espíritu volvía. ¿Sabe por qué? Porque aquella persona estaba completamente desprotegida. Dice que el espíritu de Dios se había apartado de él. Mira, hermanos, debemos de entender nosotros cuando el espíritu de Dios se puede apartar de nuestra vida. Porque no, yo soy sellado del espíritu. No, yo no le estoy diciendo que Dios le va a quitar el sello. Hace mucho tiempo expliqué con una botellita de agua que tiene sello, pero no significa de que por estar sellada puede estar llena. Algunas veces puede estar vacía. No sé si recuerdan, hace como tantos años. Muchas veces se nos pasa a nosotros. Sí tenemos el sello del Espíritu, pero estamos vacíos. Y cuando estamos vacíos, ¿sabe qué significa? Que la presencia de Dios en nuestras vidas es nula. A la presencia de Dios tiembla la tierra, a la presencia de Dios los enemigos huyen. Pero si no hay presencia de Dios en nosotros, como que somos carne fresca para Satanás, amén. Eso debemos de entender. ¿Hasta dónde llega nuestra autoridad? Muchas veces, hermanos, nosotros creemos estar protegidos, pero no hay vivencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. La causa, hermanos, de que el Espíritu de Dios se apartara de Saúl, el colmo de su rebeldía y sus desobediencias. ¿Sabe? Saúl era un hombre que escuchaba de primera mano lo que Dios ordenaba. Dios le hablaba a través del profeta: Saúl, haz esto, esto y esto. Pero al final Saúl venía haciendo lo que él quería. A usted quizás no le habla el profeta, a usted le habla la palabra. A nosotros nos habla Dios por medio de la Biblia, pero al final terminamos haciendo lo que usted y yo queremos. Pero no queremos que Dios se aparte de nosotros. Pero de acuerdo a la palabra, cuando la palabra no encuentra cabida en nosotros, tampoco va a encontrar cabida el Espíritu de Dios. Entendamos hasta dónde nosotros podemos tener autoridad. Hay otra situación en la vida, hermanos. Usted ha oído hablar de el devorador. El pastor, cada vez que ora por los diezmos y las ofrendas, él dice: reprende, Señor, al devorador. Fíjese que no es porque esté enfrente de nosotros, ni porque esté aquí, pero el pastor dice sabiamente: Señor, reprende al devorador. Porque el devorador, hermanos, es
otra situación de aflicción en nuestra vida que nosotros no la podemos reprender. Usted no puede decir, hermano, vamos a reprender al devorador. Venga, su casa está tirada a la ruina, vamos a reprender al devorador. Usted no puede hacer eso. El cristiano no puede reprender al devorador. Eso solo Dios lo puede hacer. No, nosotros ahí no tenemos nada que ver. Y le voy a explicar. Hermanos, el devorador es un ejército de Dios. En el contexto bíblico era un insecto compuesto por diferentes tipos de insectos. Era un ejército compuesto por varios tipos de insectos. Entre ellos estaba la oruga. ¿Cuántos conocen la oruga? ¿Sí? La langosta. Unas langostotas así, tamañas que hay. El langostón y el revoltón. Y estos hermanos trabajaban en serie. No llegaban todos a la vez, no. Primero la oruga, creo que es el que se come la raíz. Algunos aquí la conocen como gallina ciega. No crea que es una gallina con vendas, no, es un tipo de insecto que está por debajo y se come la raíz. Entonces le dicen gallina ciega porque usted ve que la planta está secando, no va a dar fruto. ¿Y qué le pasa? Y la protege por encima y el problema está abajo. Amén. No soy agricultor, pero más o menos. Lo que queda de la planta, viene otro tipo de insecto y se come parte de la hoja. Si alcanzó a medio dar fruto, viene otro tipo de insecto y se come lo que quedó de la langosta. Y así hasta que llega el último y deja solo el chiribisco. ¿Sí entiende ese inglés, verdad? Era un ejército que Dios enviaba hacia las cosechas de su pueblo. ¿Y sabe qué traía como consecuencia esto? Hambre. Hambrunas, miserias. Ahora, ¿quién lo enviaba? ¿Lo enviaba el diablo? No, no lo enviaba el diablo. Vea lo que dice Joel capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Y Joel capítulo 2 versículo 25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió? Oiga bien, ¿quién lo envió? Dios. El único que podía reprenderlo, el único que podía quitarlo, el único que podía ordenar que esos insectos se fueran al mar era Dios. Ahí no había poder humano, ahí no había decreto, ahí no había declaración, ahí no hay nada absolutamente que podía hablar. Dios lo envió, cuyas razones sería: el pueblo se había apartado, se había olvidado de Dios, vivía tan cómodo. Antes de que esto pasara, el pueblo vivía feliz porque sus campos eran prósperos, sus viñas daban de todo fruto, sus tierras eran sembradas y prosperadas. Pero en la prosperidad se olvidaron de Dios, se olvidaron de guardar su ley, como nos pasa a la mayoría de nosotros los cristianos. Cuando todo está bien, nos apartamos y nos alejamos de Dios. Hay veces, hermanos, que estamos tan bien en el trabajo, que tenemos tanto trabajo, que nos vemos en la necesidad de renunciar al ministerio porque ya no me queda tiempo. Amén. Cualquier cosa parecida con la realidad es pura coincidencia. Amén. Cuando estamos demasiado bien, nos olvidamos de Dios. Y cuando nos olvidamos de Dios, entonces permitimos que Dios envíe sus castigos sobre nosotros. Y cuando nos vemos que hemos caído, como decimos nosotros, hasta por el suelo, entonces andamos viendo de qué manera recuperamos la bendición, y ahí es donde caemos en las mentiras. Porque vamos a los lugares, hermanos, mire, si yo tengo meses de estar luchando y no veo la mía, venga, vamos a orar por usted, vamos a arrojar esa maldición de pobreza y de miseria. Hermano, mientras usted no reanude su relación con Dios, por más que le decreten y le declaren y oren, no va a haber bendición sobre su casa. Porque el devorador solo Dios lo puede quitar. Vayamos en los 2 horas que nos quedan, Malaquías 3, capítulo 6, versículo al 11.
porque yo Jehová no cambio. Por esto los hijos de Jacob no habían sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Dice, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Pregunta el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué hemos robado? El Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Y da una advertencia tremenda, un juicio. Dice, maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y hace un llamado, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Y añade, y reprenderé por vosotros. O sea, no nos dice Él que nosotros lo hagamos, que cuando nos volvamos a Él, que cuando nos acordemos de los preceptos, que cuando nos acordemos de su ley, que cuando comencemos a guardar su palabra, que cuando comencemos a poner en práctica sus estatutos, entonces dice el Señor, reprenderá por nosotros al devorador. Amén. Eso dice la palabra. Hablar de los diezmos hoy en día es difícil, porque inclusive hay doctrinas antidiezmo. Y dicen, no, es que el diezmo era de la ley y la iglesia no está bajo la ley. Y yo le pregunto, ¿estudió toda la Biblia o solo parte de la Biblia? Porque cuando Abraham dice que venía de resgatar a los cautivos que los reyes se habían llevado, dice que salió de Salem un sacerdote del Dios Altísimo y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Y dice que Abraham pagó sus diezmos. Y le pregunto, ¿bajo qué ley pagó diezmos Abraham? Si se supone de que la ley a la que hacen referencia fue dada en el monte Sinaí o en el monte Horeb, que es el mismo, ¿verdad, pastor? Ahí fue dada la ley, pero le fue dada al pueblo de Israel. Pero entonces vamos a decir algo, para cuando Abraham pagó sus diezmos, Israel todavía andaba en sus lomos. Amén. No había ley todavía. ¿Bajo qué ley ofrendó? ¿Bajo qué ley pagó sus diezmos? Bajo la ley de la conciencia y el agradecimiento al reconocer que todo lo que llega a nuestras manos viene de Dios. Amén. Cuando Jacob iba huyendo de su hermano hacia la casa de Labán, dice de que allá en medio de un lugar tuvo sueño y se agarró una piedra y se durmió. Y dormido dice que tuvo una visión o un sueño, como usted quiera, una escalera y ángeles que subían y ángeles que bajaban, y al final estaba, dice, Dios hablando. Y cuando despertó, dice que despertó asustado y dijo, qué terrible es este lugar. Amén. Hizo un voto de consagración. Señor, dijo, si guardares por el camino por donde voy, si me dieres provisión, si me guardares, si me dieres provisión y me permitieras regresar con bien a mi tierra, tú serás mi Dios, y de todo lo que me dieres, ¿qué dijo? Pero el pastor sí se lo puede, y los demás. Es que nosotros debemos de entender eso. ¿Bajo qué ley Jacob comprometió sus diezmos delante de Dios? Bajo la ley del conocimiento, de la dependencia, de que todo lo que llegara a nuestras manos viene de Dios. Bajo la ley del agradecimiento, bajo la ley de la conciencia. ¿Se ha perdido? No, ¿verdad? Aquellos que entendemos y nos sentimos agradecidos con Dios, no andamos buscando si la ley manda, si hay algún versículo que diga que no. Aquí creo que está uno que dice que no tengo que diezmar. Allá usted. Pero la ley de la conciencia y el agradecimiento, esa está vigente desde que el hombre empieza a hacer uso de razón. Queremos que el devorador sea parte de nuestras casas. Ahí está la palabra. Ocupémonos de poner en práctica la palabra tal cual está escrita, porque sabe, el devorador en nuestros días, no, aquí no se trata de que la oruga, aquí es el mañoso el que le va a robar el sueldo. ¿Ya? Aquí no va a aparecer el saltón, aquí lo que va a pasar es un asaltador. Eso es lo que va a pasar, no es el saltón, no es el revoltón, no es la oruga. No, aquí son otras formas. Mire, no vemos el sueldo.
Lo debemos antes de recibirlo. No duramos en los empleos. Apenas llegamos y ya le caímos mal a todo el mundo. Ni nos han contratado y ya nos despidieron. Amén. ¿Le ha pasado? Le caemos mal a todos los jefes. Nuestra refri la abrimos, ni el foco enciende porque la desconectamos. Ya no había ni agua para ponerla ahí. Nuestra situación financiera está por los suelos que hasta los focos se quemaron. Los suizos se arruinaron. Estamos en una quiebra total. Todo se arruina. Ya no se diga el carro, los embargos, las deudas se vuelven insostenibles. ¿Sabe qué pasa? El devorador está en nuestra casa y no lo vamos a poder sacar nosotros. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Cuándo lo va a hacer? Cuando usted y yo reconozcamos que hemos pecado delante de Él, que nos hemos olvidado, que hemos hecho a un lado su ley, que nuestra palabra ha sido más importante que la de Él. Cuando reconozcamos todo eso, cuando nos volvamos a Dios, entonces Dios comenzará a hacer que nuestra vida sea una vida de bendición. Y reprenderé por vosotros al devorador. Eso no lo podemos hacer nosotros. Nuestra autoridad no alcanza hasta ahí. Si usted ha entendido lo que el Dios le está hablando esta mañana, yo le quiero invitar, cerremos nuestros ojos y meditemos un momento cómo está nuestra relación con Dios. Porque a lo mejor hay situaciones que se avecinan y que podemos evitarlas. Quiero decirle que los problemas a Israel no llegaron de golpe. Antes que estas situaciones llegaran, Dios envió profetas, envió siervos a anunciarles que se habían apartado del camino y que era necesario que se volvieran, porque así como había castigo anunciado, también había misericordia. Y así es también para nosotros. Si nos hemos olvidado, si hemos cambiado la verdad de Dios por nuestras ideas, antes de que llegue la aflicción, podemos volvernos y reconocer de dónde hemos caído y levantarnos y ponernos a cuentas con Dios. Para concluir, Proverbios capítulo 30, versículo 6, en la traducción al lenguaje actual dice: no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. ¿Sabe qué nos está diciendo? No cambiemos y no adaptemos la palabra a nuestros criterios. Cumplámoslas tal cual está escrita. Cuando cumplimos la palabra, Dios también trae a nuestras vidas esas bendiciones que muchas veces nosotros tanto podemos andar siguiendo y que no podemos alcanzar. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos aprender un poco más acerca de tu palabra. Reconocer, Señor, que no podemos ir más allá de lo que tú nos permites. Y que si bien hay autoridad en nosotros como hijos tuyos, esa autoridad está sujeta a tu voluntad. Y no es para torcer tu brazo, sino es para someternos. Gracias, Dios eterno, gracias, Cristo Jesús. Yo pregunto esta mañana, en medio de nuestro hay alguien que aún no tenga a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Esta mañana le puede recibir. Entregue su vida a Cristo y deje que nuestro Señor pelee sus batallas. Rinda su voluntad a Dios. Si no lo hay, damos gracias, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por hablar en nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que confirme esta palabra en cada vida y en cada corazón. Te suplicamos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que permitas, oh Señor, que el trabajo de evangelismo se pueda desarrollar bajo la guía y bajo la presencia de tu Espíritu Santo. Llévanos, Señor, con bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que Dios nos bendiga.